Hola, les doy la bienvenida aquí a un programa más de Léemelo. Yo soy Anel Pérez y voy a estar con ustedes y con la enorme invitada que tengo, a quien admiro muchísimo, Yasnaya Aguilar, una mujer mije, defensora de los derechos lingüísticos y de muchos otros territorios que tienen que ver con la cultura mije, además del agua y otros temas medioambientales. Así que muy bienvenida tú y todo el mundo que traes contigo. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Anel. Yo también estoy muy contenta y bueno, llevamos tiempo platicando, ¿no? Siento que esto es parte de una conversación continua y muchas gracias a todo el equipo de Léemelo por la invitación. No, pues al En contrario, este y espacio tan empecemos. inspirador. Es un espacio muy inspirador, Sí. en efecto. Qué bueno que lo señalas, porque es un escenario que nos gusta muchísimo y que es apropiado para hablar justamente de lo que nos hace lectores, lectoras en este caso. Cuéntanos quién es Yasnaya Aguilar, lectora. ¿Cómo lees? Más que tu pasado, primero cuéntanos hoy día. ¿Cuáles son tus rituales frente a los libros, frente a la lectura? Bueno, siempre tengo una relación desde siempre y ahora como lo tengo más consciente, como complicada con los libros, ¿no? Porque me gustan muchísimo, leo, todo el tiempo estoy leyendo, eh, siempre hice una enumeración de las cosas que más me gusta hacer en la vida y leer es el número 2. Entonces es de las cosas que me hacen Y felices. ni modo que no te pregunte cuál es la número uno. El número 1 es platicar. A mí me gusta mucho platicar. Ok. Y más platicar con mi abuela era creo que así como me gustaba mucho eso, lo disfrutaba mucho. Y después de eso, después de una muy buena plática que me encantan, leer creo que es otro tipo de plática, ¿no? Que establecemos con quienes escriben los libros. Pero es verdad que muchos de esos libros están o siempre siento en falta poder leer en mi lengua materna. Entonces, em, yo creo que la plática, que en muchos casos se da cuando estoy en Ayutla en mi propia lengua, suple un poco eso, ¿no? Pero me gustaría poder leer más. Yo trato de cuando escribo, de no escribir más en castellano que en mije, aunque generalmente me publican obviamente más en castellano, pero lo mismo quisiera hacer con la lectura, entonces siempre siento que me gustaría poder tener más, pero no tengo mucho más. Ojalá que al final de mi vida, siempre digo, pueda tener aunque sea un librero mediano con libros en mije de diferentes temas, ¿no? Totalmente. Y siguiendo un poco y reconociendo toda la trayectoria que tienes, si me permites la palabra, como activista, defensora de los derechos lingüísticos, luchadora en favor de la preservación de las lenguas originarias, no solo en México, que eso también me gusta mucho que ves este concepto más allá de este país. ¿Cómo fue tu acercamiento a una lengua por parte de una secretaria de Educación Pública que impone, por decirlo en tus propias palabras, en cierto tipo de lecturas con una lengua en específico, con la realidad familiar cotidiana? Sí, eso es una historia bastante como de luces y sombras, porque claro, a mí me gusta muchísimo leer, pero al mismo tiempo es algo que me recuerda o sé que cuando yo aprendí a leer tenía como una parte muy gozosa, porque siempre aprender a leer tiene una parte muy festiva, creo, pero a la par estaba empatado con algo que era muy doloroso y que implicaba que, por ejemplo, como mucha población infantil hoy en día que habla una lengua indígena, no nos alfabetizan en la lengua que hablamos. Y de por medio hay mucho castigo y desprecio, entonces la lectura implicaba aprender a leer. Yo nunca sé, porque solamente una vez es que entramos al mundo de las letras. O sea, el establecer la relación entre unos dibujitos, porque las letras son dibujitos, Totalmente, sí, unos entre unos simbolitos. dibujitos y significado lingüístico, esa operación sucede una vez. Después aprendemos a leer en inglés o en francés, pero saber que esos dibujitos tienen significado en alguna lengua, cognitivamente sucede una vez. Yo nunca voy a saber qué se siente aprender a leer en la lengua que hablas, porque por todas estas políticas de la SEP pretendían que aprendiéramos a leer en una lengua que no hablábamos. Entonces yo aprendí a decodificar los valores fonéticos, o sea, vamos a poner un ejemplo que me sucedió, la palabra capitalismo. Entonces yo podía saber que C más A era K y podía leer capitalismo, pero no sabía qué significaba porque no hablaba Claro. español, ¿no? Y bueno, aunque lo hablara, creo que a esa edad era difícil saberlo, pero entonces podía fingir que leía, pero
no entendía. Claro. Y por eso quiero preguntarte, ¿por qué elegiste este libro que para mí es más que fantástico? Uno de los primeros proyectos bien pensados en la promoción de la lectura en México, pero muy siguiendo el canon, porque eso era Vasconcelos, ¿no? Con Sí, una sí, sí. política nacionalista, totalmente castellanizada y con las traducciones por primera vez de muchas lenguas y de muchas otras literaturas acercado a los niños mexicanos. Este libro lo escoges como uno de los más importantes de tu vida y me muero de ganas de saber por qué. Bueno, sí, también otra vez, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con actos de lectura para mí siempre están como en ciertas contradicciones que ya habito cómodamente, pero ese es el primer libro que yo leí y que leí por gusto y que leí completo. Ajá. Em, ¿En dónde estaba? sí, entonces cuando digamos que mi familia, mi abuela que me crió, era una mujer muy experta en el arte oral, digamos, mije. O sea, tenía un nivel del uso ritual y del uso de un alto registro de mije muy impresionante. Y para ella la palabra era muy importante. Entonces me decía, tienes que aprender a hablar, a pedir las cosas con ese lenguaje ritual. Pero aunque ella nunca aprendió a leer y escribir ni en mije ni en castellano, le gustaban mucho los libros porque mi abuelo, su esposo, era escribano. Ah. Y bueno, en nuestras comunidades, quien sabía leer y escribir era una persona que tenía esa profesión. O sea, así como no todos hacemos carpintería, pues no todos sabían leer y escribir. Claro, había un rol específico para quien escribía. Y ahorita que estoy investigando, hay también mujeres que tenían este papel. Entonces me da mucha curiosidad el papel de los escribanos en nuestras comunidades. Entonces yo recuerdo todavía cómo gente llegaba a mi casa y le pedía a mi abuelo, le daba una carta y le decía que la leyera. Mi abuelo la leía, la traducía oralmente, pues la interpretaba al mije, escuchaba la respuesta, la pasaba a español, lo escribía en una caligrafía bien bonita y ya la entregaba, ¿no? Y entonces le daban maíz, le daban frijoles, regalos, como en pago de ese servicio, digamos, ¿no? O sea, el servicio de leer, escribir y traducir. Exacto. Entonces a mi abuela, eso estaba muy orgullosa de eso. Y mi abuelo, aunque no era muy fluido en castellano, como que sabía cómo, tal vez oralmente no podía, pero en la escritura sabía las fórmulas de cómo escribir la carta, etcétera. Y además le gustaba mucho, y a mi abuela también, los objetos de la escritura y la lectura, es decir, la materialidad, el lápiz, la tinta, las plumas, ¿sabes? Eso era como algo muy importante. Alrededor de la escritura. Exacto. Entonces, a mí cuando o sea, mi abuela tenía muy claro que no quería o sea, ella veía la amenaza, el español como una amenaza a que pudiera perder el mije. Entonces era muy estricta con eso, ¿no? Pero también quería que aprendiera a leer y escribir, entonces era una cosa ahí, porque claro, ni siquiera se nos ocurría que podíamos hacerlo en mije. Claro. Entonces me acuerdo que como mis tíos, que eran como mis hermanos, habían salido a estudiar y varios de ellos en seminarios, porque era la única opción. Y ahí pues aprendieron a leer y escribir y pues sufrieron ciertas discriminaciones o hay mucha discriminación por el acento. Entonces me acuerdo que una de sus intereses era que yo no tuviera acento, digamos, que ahí hay toda una discusión sobre eso, o sea, que no se me notara que mi lengua materna no era el español. Claro. Obviamente eso es muy difícil de lograr y yo estoy muy orgullosa de los acentos del castellano, pero lo que hacían es que yo cuando aprendí a leer, uno de mis tíos, que fue fundamental para mí, el más chico, se llamaba Genaro, como mi abuelo, me hacía leer 5 cuartillas del libro rojo de Mao Zedong diario. ¿De verdad? Ajá. Mao, sí, el libro rojo. Entonces yo ahí me acuerdo de que la primera vez que leí la palabra capitalismo yo estaba muy contenta porque podía leerlo, pero de todo eso que yo leía no entendía prácticamente nada porque no hablaba castellano. Y porque Mao no se hubiera entendido de todas formas a esa edad, pero bueno. Aunque creo que el libro rojo está destinado a que se entendiera, ¿no? Sí, a la difusión. Ajá. Cuando él se fue, porque tenía pues que salir a trabajar, yo ya entendía más español. Y me acuerdo que antes de irse me dijo, teníamos un librero muy pequeño con muy pocas cositas, y que además como hay mucha neblina en Ayutla, mi abuela me acuerdo que ponía el maíz a tostar, bueno, a orear,
antes de guardarlo, la cosecha, y al lado ponía otro petate con los libros, para que no se honguearan. Y dentro de esos libros estaba lecturas clásicas para niños que a mi mamá le habían dado en la escuela pues en los Sí, porque 50, este es en un los libro, 60. este es un libro editado de 1924. Así es. Entonces, bueno, me encanta toda esta historia para llegar a este libro que nos los prestó el Instituto de Investigaciones Estéticas, mi instituto, la Biblioteca Justino Fernández. Y quiero decir que es un libro que además tiene a Montenegro y a Ledesma, ¿no? Entonces es un libro que visualmente es increíble, me fascina. Y tú elegiste un poema que, si me permites, voy a empezar a leer, Sí. imaginándote a ti de niña en todo este contexto que nos acabas de contar. El poema que vamos a leer es de Rabindranath Tagore, un autor que le gustaba mucho Vasconcelos, y el poema se llama La flor de la champaca. Voy a empezar a leer entonces. Oye, madre, si solo por jugar, si me convirtiera yo en una flor de champaca y me abriera en la ramita más alta de aquel árbol y me meciera en el viento riéndome y bailara sobre las hojas nuevas, ¿sabrías tú que era yo, madre mía? Tú me llamarías, niño, ¿dónde estás? Y yo me reiría para mí y me quedaría muy quieto. Abriría muy despacito mis pétalos y te vería trabajar. Cuando, después del baño, con el pelo mojado abierto sobre los hombros, pasaras tú por la frescura de la champaca, al patinillo donde rezas, sentirías el perfume de la flor, madre, pero no sabrías que salía de mí. Después de la comida de las 12, cuando estuvieras sentada en la ventana leyendo el Ramayana y la sombra del árbol te cayera en el pelo y en la falda, yo echaría mi sombrita chica sobre la hoja de tu libro y en el mismo sitio en el que leyeras, pero ¿adivinarías tú que era la sombra de tu hijito? Cuando al anochecer, con la lámpara de la mano, fueras tú al establo, de pronto caería yo otra vez al suelo y sería otra vez tu niño y te pediría que me contaras un cuento. ¿Dónde has estado tú, picarón? No te lo cuento, madre, nos diríamos. Es un poema, puedo entender perfecto por qué te gustaba, pero cuéntanoslos tú. Bueno, yo creo que hay varias cosas que se conjugan ahí, porque justamente me acuerdo que mi tío, antes de irse, me dijo, me dio este libro, ¿no? Y me dijo, léelo. Y me acuerdo que me dijo, porque yo decía, ¿y después qué leo? Porque para mí era como hasta un asunto de disciplina, ¿no? Como tener que leer lo que fuera. Y me dijo, lee lo que sea que diga clásico en el prólogo o en la portada. Que dijera clásico. Ajá. Eso me dijo. Sí, qué sí. fan por el canon, ¿no? Exacto, eso fue lo que me dijo. Entonces, recuerdo que antes de irse me leyó eso como para una probadita y ver si yo pues lo seguía leyendo sin estar él, porque con él leía en voz alta, ¿no? Siempre. Y también me gustó mucho porque a mí mi mamá, por ejemplo, antes de dormir siempre me contaba un cuento, pero no era un cuento leído, porque no teníamos libros, sino era oral. Y a veces eran como versiones de cuentos de tradición oral o de la memoria, como prefiero llamarle, de la tradición mije. Y mi abuelo también me acuerdo que le gustaba intervenir, o sea, por ejemplo, los clásicos cuentos del jaguar y el tlacuache, ¿no? Sí, claro. Lo conocen, en donde siempre el tlacuache termina engañando al jaguar que se lo quiere comer siempre, ¿no? Entonces sí, él hacía como... Es astuto y vivo, ¿no? Exacto. Y hacía versiones de eso, ¿no? Muy graciosas. Entonces, en estas tradiciones orales, convertirse en el nahualismo, pues convertirse en un animal o tener un animal como con tu alma, como el correspondiente, era algo que estaba todo el tiempo ahí. Y me acuerdo que me impresionó mucho porque era un niño que se convertía en una flor, o sea, no era en un animal o en una fuerza o en un rayo, sino en una flor y podía acompañar el día a su mamá. Ajá, es una belleza, es una belleza. No sabes cómo me ha gustado que hayas elegido a Vasconcelos, pero en particular a Rabindranath Tagore, que fue de los pocos autores que se empezó a conocer justamente gracias a este libro de Vasconcelos, entre otras cosas. Vamos a ir a un corte, Jazz, y regresamos para que sigamos platicando de quién eres como lectora. No se vayan, volvemos 2 minutitos.
Estamos de regreso aquí en Léemelo con la gran Yasnaya Aguilar. Estábamos entonces terminando con Vasconcelos y querías agregar algo. Sí, o sea, este libro lo amo porque tiene pues versiones para niños, para niñas de clásicos, ¿no? Adaptaciones muy, no sé, bellas. A mí me gustan mucho estas versiones. Pero al mismo tiempo, cuando descubrí quién era Vasconcelos, es como una contradicción fuerte para mí que me guste tanto el libro que ideó y compiló alguien que estaba tan empeñado en borrar las lenguas indígenas, ¿no? Mi lengua. Entonces, toda esa visión que él tenía y la gente que estaba alrededor de él y el gobierno mexicano en esa época era un compromiso total con que esas lenguas como la mía debían desaparecer. O sea, dinero público, esfuerzo y pasión institucional para que eso sucediera. Y este libro fue utilizado dentro de ese programa, pero al mismo tiempo me representa mi primera entrada al disfrute. O sea, sí leíamos pedacitos del libro Rojo de Mao, pero el primer libro que considero que yo leí es este y que me remitía cada cierto tiempo al diccionario, porque había un montón de palabras que no entendía, que no conocía, y que también tejió mi relación con las palabras en castellano, con el diccionario. Entonces, amo el libro, pero odio el proyecto en el que está inscrito. ¿Y qué significa ahora para ti este otro perfil de libros que tú decías hace un momento que te gustaría tener en tu librero? Libros que hoy día sí se editan en ediciones bilingües para respetar la lengua original, no importa si es Mije o cualquier otra, con esta importancia para que visualmente incluso y editorialmente tenga el peso que tiene que tener. Claro, es como decirle a Vasconcelos, ¿qué crees? Tu sueño no se cumplió, ¿no? O sea, justamente el otro libro que elegí es un libro que siento que es una respuesta. Pásamelo para que podamos compartir la belleza de la que estás hablando. Sí. Sí, o tú preséntalo si quieres. Aquí está. Bellísimo, bellísimo. Y me parece un libro extraordinario en muchos sentidos y su existencia creo que está inscrita no sé, en varios niveles de significados y como de simbolismos, ¿no? Se llama Conjuros y Ebriedades, Cantos de Mujeres Mayas. Cada libro está hecho a mano, o sea, por el taller de liñateros que está en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es un libro de arte-objeto, sí, por una parte, ¿no? Exacto, es lo que podríamos llamar un libro de arte-objeto, que es un taller que fue coordinado y bueno, hay muchas mujeres mayas, sobre todo, que participan en el taller de leñateros, por Ámbar Past, la poeta Ámbar Past, que ahora ya no está allá, pero además de que es bellísimo cada libro, el material, o sea, el soporte, digamos que siempre hemos pensado en la escritura como, sí, la tradición escrita como lo más importante. Y perdemos de vista que todas las lenguas y las sociedades del mundo no solo tienen un medio de transmisión de conocimientos, hay otro y es el de la memoria, claro, que tiene su propio canon, etcétera. Y que cuando le llaman tradición oral, a mí no me gusta mucho esa palabra, ¿no? No, porque creo que pierde de vista que no solo es oralidad, porque, digamos, la tradición oral es oral en medida que es como si yo abro un libro y lo leo en voz alta. Y dirías, mira, es oral. No, porque lo cierro y sigue existiendo en el libro. Claro, pertenece a la cultura escrita. Exacto. Entonces, cuando mi abuela se calla después de decirme la historia de Condoy o la historia del jaguar y el tlacuache, no deja de existir. ¿Dónde está? ¿Cuál es el soporte de esa tradición? Es la memoria. Y una memoria colectiva, ¿no? Una memoria colectiva, está en la colectividad de mucha gente. Claro. Y hay muchas estrategias, así como, bueno, en la tradición occidental la metáfora es la reina de la creación poética. En Mije es, por ejemplo, el difracismo en muchas lenguas mesoamericanas. Entonces tenemos nuestra propia poética y hay muchas estrategias para eso. Mientras que lamentamos que alguien sea analfabeta, no lamentamos que alguien no sea un maestro de la tradición de la memoria oral. No hay una palabra correspondiente. Claro. ¿Ve? Y, por ejemplo, yo digo... O sea, que comparta un capital oral de la memoria colectiva. Exacto. Qué importante. Y mientras que lamentamos que no haya tradición escrita para una lengua, no lamentamos que la rica tradición oral del español se está perdiendo. Claro. Y se ha satanizado a la memoria, está mal aprenderse algo de memoria, etcétera. Y creo que
por ejemplo, muchos de los refranes en castellano solo los podemos encontrar escritos, pero no en la memoria. Y lo que me gusta mucho de este libro es que esto no es solo un libro, es la tradición de los conjuros de muchas mujeres mayas, tzotziles, celtales, ahí están todas ellas, que hacen conjuros que habitan en su memoria y que la palabra tienen el poder de conjurar Claro. y de cantar y que van a tener una función en esas sociedades distinta. Esto es como supongamos que la tradición de la memoria, la tradición oral, es un río. Este libro es una foto de ese río, no es el río. Ya. Pero esa es la manera que tenemos de acceder, porque muchas de estas mujeres no escriben ni leen, sino que sus creaciones se dan en otro soporte que gracias a este libro puede pasar a este formato. A este formato de lo escrito. Vamos a leer 2 poemas que tú seleccionaste. Algunos Los son conjuros, duros. sí. Voy a leer el primero de Petra Tsontevich y se llama Canción de cuna. Duérmete, pichita, duérmete. Tu tata está borracho y si me viene a pegar, me voy a escapar al monte. Duérmete, pichita, duérmete. Si llorás, va a venir el pucuy. Ahí viene ya tu tata, el pucuy. Es durísimo. Voy a leer el otro y ahorita comentamos, si te parece. Claro. Voy a continuar con uno todavía más duro de Tonic Nivak. Y se llama, quiero nada más decir que del lado izquierdo tengo la versión original en la lengua y del lado derecho, evidentemente, la versión castellana, que es la que yo puedo leer solamente. Se llama Hechizo para matar al hombre infiel. Pongan atención. Muy útil. Que pague con su carne y que no pase de mañana o pasado. Que 13 diablos mujer, que 13 diosas de la muerte borren su nombre. Que empiece un viento en su corazón que apague su vela. Que muera en un camino, que le aplaste un carro, que le aplaste una bicicleta, rómpele una pata. Y si se muere, voy a estar riendo. Métele un cuchillo en su corazón, clávale un clavo en su cuerpo. Que una termita gigante crezca en su ombligo, una avispota, una hormiga en su oreja, que penetre 9 veces en su cráneo. El veneno, los 9 venenos de la culebra de 4 narices. Aviéntale a la mierda su ánima, que los gusanos coman su alma, coman su miembro, que se agrande en su panza, que se atragante con un frijol. Dale chorrillo, sécale su semen, hazle chiquita, chiquita su verga. Que no se vaya a escapar, agárrenlo, mátelo en su cama. Uy. Es muy fuerte, es un poema profundamente femenino en el entendido de un pensamiento actual, sin duda, de un pensamiento pues, del siglo muy del XXI, ¿no crees? Sí. Cuéntanos de este trabajo. Sí, yo creo que todo el libro tiene una potencia. Yo lamentablemente puedo acceder a muy poquitas palabras del original, pero, por ejemplo, está el conjuro para que los perros no le ladren a tu novio cuando venga a visitarte. Está el conjuro para que no venga el ejército, o sea que es algo muy actual de lo que está sucediendo con los pueblos indígenas en Chiapas en la actualidad con todo el paramilitarismo, ¿no? Entonces hay muchos conjuros de diferente tipo en donde la palabra funciona como algo que conjura la vida, los miedos de la vida. Y son puras mujeres. Son todas mujeres. Que son las que entiendo en esa sociedad van a ejercer esa función poética, porque claro, nosotros aquí lo estamos leyendo en clave poema y en escritura, pero la tradición y el sistema en el que viven estos edificios poéticos o edificios lingüísticos es otro, ¿no? O sea, una niña tzotzil no va a brevar de un conjuro por medio de un libro, sino por medio de otra tradición de la memoria y de la oralidad. Claro. Este último poema que leímos, del hombre infiel, me recordó mucho el título de este libro, porque es 3 veces 3,
un 9, que se repite 9, 9, 9, son 9 venenos, son 9 repetidos. En este material de lectura que sacaste en Libros UNAM, en este proyecto que me encantó de México 500, para conmemorar o para traer a la memoria esta discusión y esta polémica de quiénes somos después de 500 años, con este material de lectura que se llama 3x3, Enclave, Malitzin, 9 aproximaciones a su figura. No quiero ahondar específicamente en el caso de la Malinche porque no viene ahorita, pero ¿por qué el 9 y por qué te significó tanto justamente esta mujer que se dedicó y sobrevivió por traducir la lengua? Sí, Su bueno, lengua y el castellano. es apasionante, ¿no? Podríamos hablar de ella. Bueno, a mí me apasiona muchísimo. Pero creo que en general, en mi tradición, los números son muy importantes para los rituales y el 3 es un número fundamental. Entonces, por ejemplo, antes de beber una bebida alcohólica, siempre derramamos 3 gotas, como ofrendar 3 gotas. Entonces, hay muchas cosas que se hacen de 3 en 3 y que números, por ejemplo, la montaña sagrada de nuestra región, su nombre es un número, es el número 20. Porque el 20 es como nuestro sistema de numeración es vigesimal, el 20 es la completud, entonces en lugar de decir muela del juicio, decimos diente 20. El cempasúchil es un ejemplo de eso en Mesoamérica, porque es la flor 20. Ah, no sabía. Ajá. Okay. En Mije, el cempasúchil es la flor 10. Entonces hay muchos elementos que tienen por nombre, los números son muy importantes. Ya, es que me encanta el título Sí. y nada más recomendar que Y ese con libro es de lo que más me gusta de tu trabajo. Me Muchas gustan gracias. muchas cosas de tu trabajo, pero Muchas quiero gracias. hablar de Yasnaya, porque haces una declaración de principios y me parece que el trabajo que hicieron quienes compilaron para ti estos textos, que son tuyos evidentemente, son manifiestos sobre la diversidad lingüística. Cuéntanos un poco de qué es este libro y cuáles son tus principios básicos aquí. Bueno, yo quiero agradecer mucho el trabajo de la compilación, bueno, a todas las personas involucradas, porque yo siento que este es un libro que nace de la lectura. Es decir, yo escribí esos textos, los solté. En este país, en el revista. Ajá, ¿no? exacto, en este país los solté y luego quienes me leyeron, en este caso quienes compilan el libro, me entregaron un libro. Eso me parece muy lindo porque es del acto de lectura, ¿no? Que yo no intervine en esa curaduría de esos textos. Y yo creo que cambia un poco porque en un principio yo tenía una visión un poco ingenua tal vez sobre la diversidad. O sea, no la he abandonado totalmente, pero creía que bastaba con hablar de la importancia de eso. Pero luego me di cuenta todo lo político, económico que hay atrás y cómo eso nos está llevando a una sociedad más homogénea. O sea, ningún futuro, ninguna utopía, ninguna idea de un mundo más justo va a ser monolingüe, porque el monolingüismo es una apuesta muy de la derecha, ¿no? Es pues de Vasconcelos, una visión racista de que las sociedades tienen y el pensamiento tiene que ser homogéneo. Entonces, colonialista de alguna manera. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante y que lamento mucho que desde la creación del Estado mexicano hasta acá se haya convertido este país de ser un país en el que el 70% hablaba una de las muy diversas lenguas indígenas del país, ahora seamos solo el 6.1%. O sea, hay un proyecto lingüicida, ¿no? Entonces es muy un poco alarmante el nombre. Sí, es muy alarmante. Quiero además decir que la presentación de Fe Navarrete para mí es un acto amorosísimo también sí, a ti y me gusta mucho todo lo que dice de ti. Voy a leer este capítulo que se llama Orgullos y Prejuicios, no todo el capítulo, solo una parte. Voy a comenzar. En la universidad conocí a Naomi Tokumasu, de madre japonesa, padre mexicano, y ambas lenguas habitándola. Resulta curioso que entre las primeras solicitudes que le hice fue que me dijera unas cuantas frases en japonés, a lo que ella se negó rotundamente, como yo hubiera querido negarme a hacerlo cada vez que alguien me preguntaba por frases en mije, apenas conocerme. A pesar de lo diferentes que somos, a lo largo ya de años, Naomi y yo construimos una amistad en la que, creo yo, las preguntas sobre la identidad y la pertinencia han sido una constante que atraviesa la relación, preguntas que se reflejan aquí y allá, que reverberan en el caleidoscopio del cariño. Naomi y yo tenemos en común la naturaleza básica de la diferencia y el contraste. No es de sorprenderse, pues, que entre todos mis compañeros fue junto a ella
que temas como la pertenencia, los choques culturales y identidad hayan cobrado nuevas dimensiones. Alguna vez, tomando té en su casa, le pregunté si ella se sentía orgullosa de hablar japonés. Me respondió que se sentía contenta de hablar japonés. Esa simple respuesta, entre galletas y sorbos, me abrió una cascada de reflexiones. Es común escuchar en campañas y en labios bien intencionados que los hablantes de lenguas indígenas debemos estar orgullosos de hablar nuestras lenguas. Háblala con orgullo, dicta la última campaña del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El orgullo puede estrechar lazos con la dignidad, pero también con la soberbia, o en el peor de los casos, se utiliza como un parche emotivo que cubre una herida amplia y profunda, un relleno que trata de compensar una carencia. Entiendo que las lenguas como el mije, el náhuatl o el mazahua han sido condenadas al silencio en muchos espacios y durante mucho tiempo. Conozco de una familia que al entrar al metro de la Ciudad de México bajaba la voz y el náhuatl que hablaban sonoramente en casa se convertía en murmullos apenas audible. Nunca había discutido sobre el hecho, era algo que hacían automáticamente. Ante esa situación, alentar al hablar náhuatl con orgullo parece ser una respuesta posible, aunque muy vaga. ¿Qué significa hablar una lengua con orgullo? Las connotaciones serían distintas de lengua en lengua. Es claro que hablar inglés con orgullo puede tener una lectura completamente distinta a hablar maya con orgullo. Quiere decir, tal vez, que no bajemos la voz al entrar en el metro, que dejemos de sentir vergüenza por articular palabras en una lengua discriminada. No, es algo distinto. Ser orgullosamente indígena o hablar mije con orgullo es una evidencia de la falta de reconocimiento. Es evidencia de la discriminación imperante, es evidencia de aquello que debería ser normal y no lo es, y necesita reafirmarse. Afirmar el orgullo de ser indígena confirma y afianza la subordinación. Pensando en todo eso y citando a Naomi, yo quiero estar contenta de hablar mije, regodearme en su morfología laberíntica, usarla para lo más prosaico y para lo más sublime que puede enunciar. El orgullo no es la respuesta es el disfrute cotidiano, tan cotidiano que es imperceptible, tan imperceptible que el orgullo no tiene cabida. El mije, mi lengua materna, no es mejor que ninguna otra lengua, no es mejor que el español, no es mejor que el francés. Haberla adquirido no es un mérito, simplemente sucedió porque vivía sumergida en un mundo que se narraba en esa lengua. La quiero, la disfruto, como todas las personas que aman su lengua materna, todas las personas a las que ninguna discriminación obliga a bajar la voz cuando entran al metro. Hay que cambiar las relaciones de subordinación para que el metro y cualquier otro lugar se conviertan en espacios en los que sea posible hablar una lengua sin pena ni orgullo, tan normal como respirar contentos. Me parece una de las declaraciones más claras y más contundentes que puedes hablar de este intelecto, pero también de la emoción de una lengua, como lo dices tú, sin pena ni orgullo. ¿Qué es hablar mije para ti? O sea, yo crecí en una comunidad donde pues la mayoría habla mije y está rodeado de otras comunidades mijes y de otras comunidades zapotecas. Entonces, hablar mije era como muy natural. O sea, yo no me preguntaba, salvo en los momentos de la escuela, ¿no? O sea, en la escuela era donde me hacían sentir esa diferencia o que no era un espacio. Esa discriminación. Claro, o que este formato, un libro, no podía existir en mije. O sea, era ni siquiera imaginable para mí. Y entonces, pero hablar mije era como, sí, incuestionable, dado. Mi abuela y en general mi mamá, mi familia, tenían esta manera de educar en donde tú, no sé, hacías algo egoísta y te decían, te voy a contar la historia de tal animal o de tal familiar o de tal, y te empezaban a contar la historia para que entendieras a través de la narración por qué estaba mal ser egoísta. O porque, sí. Ajá, o sea, creo que en la cultura mija hay mucho de contar historias para educar, ¿no? Y para regañar también. Y para regañar. Vamos a volver a esto en unos segunditos. Vámonos a un corte, pero volvemos enseguida aquí a Lémelo con Yasnaya Aguilar.
regreso en Lémelo con Yasna Aguilar y estábamos platicando un poquito de toda esta narrativa que va más allá de lo literario, evidentemente, de esta narrativa que compone socialmente una estructura a través de la lengua. Pero la lengua está en los territorios, ¿no? Está en los territorios, que es un tema que te importa muchísimo, los territorios, su fauna, su flora, su agua. Y has elegido una lectura más de, a quien le decían Tío Lico, ahora nos vas a decir por qué, Federico Villanueva, un defensor de la tierra, del agua, de las voces también. De hecho, el nombre de este libro es Voces de Zempoaltépetl, que me decías tú ahora hace unos minutos que es sobre el Cerro 20 justamente, dicho en náhuatl, y agradezco por cierto a la Biblioteca Juan Comas del Instituto de Antropológicas que nos prestó este hermosísimo libro que retrata justamente el territorio de una lengua. Y seleccionaste un poema que me encantaría primero escuchar en una lectura por ti en Ayuk. Claro. Estanan. Ja estanan me metscham da gekoonap. Uts dung Asia. Maar je maar je moet het zien niet niet ngoch ne witch ne shaan. Nieuw njaars mooi. Gupeet, gutach, gutsik, gupooj, megaps, memayaki. Estacham hanch zuch, hanch eipich, tjum diaki. Tashondag ja de jachten, jat mekachten. Et na ruin jong miaje. Et na ruin njupj, piskje. Chamet ja de stanen went mooi. Da is da paad. Je in je gaps, ku adam na amuk, jachten et na ruinet stammezochtje. Jak taanjem, moet ja et na ruinet. Zuhet, jet, hoog jachten tjumt. Vamos a hacer algo, lo voy a leer en castellano, en español, para que después podamos entender qué es esta ofrenda que tú mencionabas. Esta muestra que entrego en tus manos, tiene sus raíces en mi trabajo. La he cuidado por muchos días, por muchos años, la sembré y la cultivé, le di protección, le puse un ramaje en el que pudiera crecer. Le di su agua y su tierra, la escardé, la deshiervé con las manos o con el machete. La podé, le hablé y le platiqué. Ahora ofrece sus bellas flores, sus frutos hermosos y abundantes. Goza de esta generosidad y esta fuerza. Es el brote, la herencia de la tierra. Es la sangre, el sudor de la tierra. Hoy te entrego esta muestra, te obsequio, te concedo esta semilla. Esto indica que la tierra desea el bienestar para todos nosotros. Así como lo hace la Madre Tierra, ofrezcamos también nosotros las bondades y las dulzuras que las semillas de la vida nos ofrecen. Es particularmente emotivo leer esto, supongo que para ti lo es mucho más, después de la partida de Federico apenas hace 2 meses. Cuéntanos un poco quién es Federico Villanueva y por qué este libro es tan importante para ti. Bueno, este libro es muy conmovedor para mí en muchos sentidos, ¿no? Primero por la relación que me une, y quiero decirla en presente, con el autor. Él fue un gran intelectual y un gran defensor de la comunalidad, que es que en México existen otras maneras de organizarse, digamos, sociopolíticamente, y él luchó muchísimo por la comunalidad, por la defensa de los bosques de Ayutla, por la defensa del agua, de la tierra, de la palabra y de todo el modo de vivir mije, ¿no? Pero además tenía una visión estética de la vida, una estética mije que se proyectaba en su jardín, en su manera de pensar, en su manera de compartir, ¿no? Ha sido un gran dolor su partida, pero por otro lado también, como vimos en lo que acabamos de leer, me gusta mucho cómo habla de este libro como una semilla, como una planta que se cuida, como un libro tiene raíces también y que hay que podar y cuidar, y el proceso de escritura como semejante al proceso de sembrar, ¿no? El libro como fruto. Exacto.
y creo que se inscribe en la tradición de los paralelismos mesoamericanos y en los difracismos. Los difracismos, lo explicaré muy rápido, es como tienes dos palabras que en la vida cotidiana funcionan comúnmente, como sentarse y pararse. En Mije está el verbo sentarse y está el verbo pararse. Y está el verbo vivir en el nivel no poético. Pero si tú juntas dos frases como pararse, sentarse y pararse, significan vivir en el nivel poético. Entonces, en el nivel poético juntas dos palabras y se van haciendo dobles, dobles, dobles y van generando un efecto estético. Es muy bello eso de las lenguas mesoamericanas y en el Mije, como eso difícilmente se puede replicar en su tradición, está lleno de eso, está lleno de estructuras y de mecanismos de la tradición Mije para crear lo poético. Claro. Y también porque, ¿qué iba yo a soñar de niña? Poder leerle un libro en mi lengua. O sea, es algo que ni siquiera lo había podido soñar y poder leer este libro ha sido increíble. Pero no solo eso, cuando se publica en lenguas indígenas se le da un tratamiento menor, eso es muy triste. Yo creo que la industria editorial, o sea, cuando hablamos del libro, pocas veces pensamos en que estamos en un país multilingüe. Totalmente. Entonces, yo saco una antología de la poesía mexicana. Me dan ganas de intervenirlos todos, así ir a las bibliotecas de la UNAM y poner unas adendas en español. Claro. Porque la literatura mexicana no puede ser monolingüe. Dado que el país es multilingüe, la literatura mexicana tiene que ser multilingüe o no ser mexicana. Claro. Tendríamos que especificar cada vez en español. En español. Sí. Y entonces mucho de la industria editorial como que se piensa monolingüe, le hace el juego a Vasconcelos. Creo que es importante cambiar eso. Y bueno, entonces cuando se publica, hasta la edición, o sea, porque claro, hay una simetría también económica, no tenemos tampoco editoriales ni todos estos recursos. Entonces, a mí me impresionó la pasión que el autor, que el maestro Federico, el tío Lico, le puso a darnos un libro que es bellísimo, con una edición, bueno, las fotos, el papel, o sea, de verdad, no, tal vez no lo puedo expresar tanto, pero no saben lo que es poder tener un libro en tu lengua y además editado así. Es algo que nunca lo hubiera podido imaginar. Yo creo que es, sin lugar a dudas, el libro más bello que se ha publicado en Mije. Estoy de acuerdo contigo. Y el esfuerzo que hizo, o sea, no fue una editorial, no fueron programas de la Secretaría de Cultura, qué sé yo, para tener una edición digna. O sea, porque creo que las lenguas indígenas merecemos la edición, claro, es necesaria, pero parte de la justicia del objeto. Claro, estoy de acuerdo. La materialidad de los libros nos recuerda también las intencionalidades de editorias, ¿no? Las fotografías son hermosas. Este fotógrafo ejemplar... También. Fotógrafo también. Sí, fotógrafo también. Creo que es un libro para leer y para observar y para admirar también. Pesa. ¿Por qué no leemos la otra selección, si te parece, del otro poema para seguir con esta especie de homenaje que estamos haciendo al tío Lico? Kedem butsk raktegei. Yo metsngarrig. Mayat et na ruin yak mudachen. Mayat huntuk nandat dakumayen. Mayat muet mrosh payen rishen. Mayat mneksh mgokp yegyen choogyen. Mayat mnmoon wichen kiechen. Yo ayukoch metsngarrig. Yo metsbutsk kiaskin. Yo metsbutsk hugoy. Yo metsbutsk yak paay. Yo metsbutsk yak puj. Yo metsbutsk yak abich yak arrech. Yo metsbutsk yak puhkik. Ei mom nuksht, ei mom nashet mduket, kedem butsk raktegei. Ei kanash et na ruin reshat, kedem butsk raktegei. Ei motung puk raktuyoch, spanashet spaduket, kya, kyat, ka, kaap, kat, kedem butsk raktegei. Metsbutsk maadzia, metsbutsk maam ayuhkia. Metsbutsk nash gamja. Metsbutsk mu manakja. Metsbutsk muguugja. Metsbutsk
Dej mdagya, metzmbutsk met narruiña, metzmbutsk mnuj mduya, metzmbutsk nzohkun meyahtanía, metzmbutsk mnmaoñ hotmaya, hotmuk nabietagat, kedembutsk mum raktagay, kedembutsk mum shnatog, shnagapsh, kedembutsk mum shnaskon, shnasnap. Tam ey kapsh ayuk hoyen hotmuk nabietagat, kyaj, kyada, kaab, kaab, kat, kedemetzmbutsk nikandem raktagay. Apelando a lo que decíamos hace un momento, me da contento escucharte contenta hablar tu lengua y leerla en un libro impreso. Lo vamos a escuchar en español. No pierdas tu ombligo. Aquí naciste, donde tenemos la tierra, nuestro mundo, donde tu madre, tu padre te han dejado una casa, un hogar, donde recibes cobijo, donde obtienes protección, donde creciste, donde te desarrollaste, donde se empezó a desenvolver tu pensamiento. Aquí entre los mijes naciste. Aquí se desprendió tu ombligo. Aquí se cayó tu ombligo. Aquí es donde encontraron tu ombligo. Aquí lavaron tu ombligo. Aquí amarraron tu ombligo. Aquí lo ataron. Aquí guardaron tu ombligo. Y a donde quiera que vayas, por donde quiera que pases, que entres, no pierdas tu ombligo. Aunque conozcas mucho mundo, no pierdas tu ombligo. Sin importar el rumbo por el que tu trabajo te lleve, a donde vayas o a donde llegues, no, ne, ñao, non, nu, no pierdas tu ombligo. Tu ombligo es tu raíz, tu ombligo es tu voz, tu palabra, tu ombligo es tu tierra, tu campo, tu ombligo es tu hijo, tu retoño, tu ombligo es tu familia, tus amigos, tu ombligo es tu padre, tu madre, tu ombligo es tu tierra, tu universo, tu ombligo es tu agua, tu camino, tu ombligo es tu anhelo, tu bienestar, tu ombligo es tu pensamiento, tu preocupación. Sé valiente, no olvides tu ombligo por ninguna parte, no vendas tu ombligo, no lo comprometas, no abandones tu ombligo, no lo desdeñes. Como un mije bueno, íntegro, sé fuerte. No, ne, ñao, non, nu, nunca jamás pierdas tu ombligo. Es una belleza este poema. Platícanos por qué lo seleccionaste y qué es un ombligo en la cultura mije. Yo creo que como en muchos pueblos de Mesoamérica, el ombligo es muy importante, ¿no? Claro. O sea, siempre tu raíz, tu esencia, lo que sea, queda donde entierran tu ombligo. Entonces, después de que te cortan el cordón umbilical, lo entierran en algún lugar y ahí es donde siempre te dicen, por ejemplo, que cuando viajas, tu ombligo te llama, ¿no? Entonces hay una gran, pues, un gran simbolismo en el ombligo, en el cordón umbilical. Y además este era uno de los preferidos del autor. Entonces tuve la fortuna de en algunas presentaciones leerlo con él, ¿no? Y creo que refleja mucho, bueno, otra vez en Mije, ¿no? Los disfrazismos que están ahí y además es una invitación a la fortaleza y a no alejarse de quienes somos, ¿no? Claro. Y hablando de invitaciones, Yasnaya, hemos leído los libros que fueron importantes para ti, un libro tuyo que nos es importante a todos gracias. Y a todas. ¿Qué más nos recomiendas antes de irnos sobre la lectura? Bueno, primero pues súper recomendarles estos libros. Para mí siempre es difícil, digamos, recomendar libros porque me han gustado tantos y me han parecido fundamentales muchos. Quisiera tal vez hablar de los últimos que he leído y también creo que buscar esos libros es importante porque justo hay una, ¿cómo decirlo? Como una tendencia pues en la industria editorial que va a responder a ciertas lógicas de mercado que también hacen que no tengamos acceso a libros, claro. Sobre todo en una diversidad de lenguas, ¿no? Y ahí quisiera recomendar en general, hay ahora un movimiento muy fuerte de mujeres poetas en lenguas indígenas, eso me impresiona mucho, ¿no? Está, por ejemplo, la editorial
Pluralia, que ha editado bastante bien libros, son libros muy bellos de autoras como Celerina Sánchez, que estuvo en otro programa de Léemelo. Está Ateri Miyahuatl, está Susi Benzulul, está Diana Domínguez, que también es de Ayutla, que está escribiendo poesía muy que a mí me parece muy impresionante. También está Miquea Sánchez, que es una gran defensora, también soque, que escribe poesía. Briseida Cuevas Cobb, Natalia Toledo, Irma Pineda, en fin, yo recomendaría, seguramente se me están yendo nombres. Pero leer poesía, leer mujeres y leer poetas en lenguas originarias. Leer poetas en lenguas originarias si no lo están haciendo, se están perdiendo de mucho. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Quiero decirte, Yasnaya, que para mí la recomendación es leerte a ti. ¿En dónde más podemos seguir leyendo y tu trabajo? Bueno, casi siempre en plataformas digitales. De hecho, las primeras veces que publiqué fue en ONA Ediciones, una editorial autónoma que está en San Cristóbal de las Casas y que tiene también, súper recomiendo, tiene un catálogo maravilloso, ¿no? Que ves el catálogo y quieres leer todo. Por eso era importante invitarte, escucharte leer y decir tu lengua con este contento, como lo dices tú misma. Gracias, Yasnaya, ha sido un placer enorme estar aquí en Léemelo, hablando de lo que te hizo lectora. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa aquí por TV UNAM y por Canal 22. Hasta pronto.